Episodio número 32. Muy buenas tardes, mi querida amiga y amigo que tomas este tiempo para escuchar estos mensajes. Deseo de todo corazón extenderte una cordial bienvenida a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis, episodio 32. A medida que avanzamos el análisis de este maravilloso libro, se torna más exhaustivo y nos toma un poco más de tiempo en el análisis. Hoy es uno de esos días, pues tendremos uno de los episodios más extensos. Sin embargo, intentaremos cubrir los detalles en su mayoría, siendo respetuosos del tiempo de ustedes y dentro de la hora que tenemos. Decía el gran Aristóteles, gran filósofo que todos conocen, los educados se diferencian de los no educados, tanto como los vivos de los muertos. Interesante pensamiento. Pero, mis amados, la educación llega a ser íntegra cuando consideramos la Escritura, me refiero a la palabra de Dios, la cual no solo nos hace educados, sino sabios en esta vida. Y es así como nos alistamos para continuar nuestro viaje por el libro de Apocalipsis y, por supuesto, con la dirección del autor de la Escritura, nuestro Dios. Les invito a orar. Oh Padre bueno, estamos listos y dispuestos a recibir su enseñanza en esta hora. Como siempre nos rendimos a su influencia para que sea usted quien nos afirme en su verdad y nada ni nadie pueda quebrantar nuestra fe en usted. Que en esta hora su palabra, Señor, sea una delicia para cada oyente. Le glorificamos, Padre, porque usted es el único Dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el estudio de este libro maravilloso. Y antes de ingresar al capítulo 13, tenemos que mencionar que la escena del capítulo 12, un capítulo anterior, concluye con algo muy importante, que es la determinación del dragón. Y cuando hablo o menciono al dragón, ustedes saben a quién me refiero. Esta determinación de empeñarse, es decir, de reforzar su actitud equivocada en la batalla final contra no necesariamente Dios, pero sí contra el remanente de la descendencia de la mujer, ¿verdad? De la iglesia, según el último capítulo del versículo 2, del capítulo 12, el versículo 17. Ahora, esta sección describe la forma en que el dragón avanza en un intento final de hacer guerra aún contra el Señor Jesucristo, pero también contra sus seguidores, justamente en el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el tiempo en el que nosotros vivimos actualmente, a fin de pelear. Y algo que siempre va a mostrar Satanás es pretender ganar la batalla. Yo me pregunto, ¿cómo es que él puede aún pensar que puede ganarle a Dios? El dueño del universo, el que controla todo el poder, el que no está limitado por tiempo o espacio. Sin embargo, vemos el texto bíblico aquí, que él encuentra también un apoyo en sus dos aliadas, y son apoyos que están en esta tierra. El primer apoyo, el capítulo 13 nos da el nombre o la expresión la bestia del mar, Apocalipsis 13, versículos 1 al 10, y también la bestia de la tierra, Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Para entender mucho mejor, vayamos al texto bíblico, y nuevamente estamos usando la Reina Valera de 1960. El texto bíblico dice así: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Noten ese detalle. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y noten, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Es innegable la frustración del enemigo expresada aquí. Porque él intentó y él intentará hasta el último instante. Él pondrá sus esfuerzos por destruir, no a Cristo, porque Cristo ya lo venció en la cruz. Él intenta destruir a la iglesia que le pertenece a Cristo. Es claro ver cómo Satanás dirige su ira contra el remanente de la descendencia de la mujer, que en la Biblia vemos que representa a la iglesia. Siendo así, vayamos al análisis desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a ir versículo por versículo. Y es interesante la expresión al iniciar el capítulo 13. Allí dos expresiones de dos bestias. La primera que sube, que está sobre la arena del mar, y la segunda bestia que sube del mar. El dragón ahora dice, está parado sobre la arena del mar, convocando como a una primera aliada. Y lo mencionamos hace un momento. ¿Para qué, pastor? Para investirla con poder y autoridad. Noten la idea del versículo 1. Luego Juan posteriormente ve a una bestia que sale del mar, que ya lo mencionamos que es la segunda bestia. Y aquí es interesante hacer una referencia a lo que representa el mar dentro de la profecía bíblica. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que el mar o las aguas en profecía apocalíptica representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Miren, yendo al texto bíblico de Apocalipsis capítulo 17, vamos a saltar un poquito hacia adelante para que sea la misma Biblia quien nos responda y no crear falsas hipótesis o interpretaciones personales que muchas veces pueden ser antojadizas, porque a veces estamos llenos de preconceptos. Dejemos que la Biblia sea quien interprete la profecía. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, presten atención, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pastor, ahí nos dice que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Vamos por partes. Cuando leemos este versículo, nos damos cuenta de que el mismo profeta explica el significado de las aguas, versículos más adelante. Vayan al versículo 15. Específicamente allí, dice lo siguiente. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ya lo leímos en el versículo 1, y aquí dice, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Se dan cuenta? Hay muchas referencias en la Biblia donde vamos a encontrar que las aguas representan muchedumbres. Por ejemplo, Isaías capítulo 8, versículo 7. El libro de Daniel, que es uno de los 2 libros proféticos por excelencia de toda la Escritura, capítulo 7, versículo 2. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que la misma Biblia es la que interpreta la profecía. No podemos traer interpretaciones externas a la Biblia cuando la Biblia tiene ya una interpretación dada, sino es que solamente hay que saber interpretar la palabra de Dios. Muy bien. Volviendo entonces, queríamos dejar claro qué es lo que representa las aguas o los mares en profecía. Y esta referencia al mar, como lo decía hace un momento, como la fuente de la cual viene la bestia, recuerda la visión de Daniel 7.
No leímos el texto bíblico, pero vamos a leerlo. Y vemos aquí que en el capítulo 7 el profeta vio las 4 bestias saliendo del mar. Lo que yo quiero en este episodio es que ustedes noten la conexión que existe entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Vamos a Daniel rápidamente, capítulo 7, versículo 3. Si tienes tu Biblia allí, haz una marca, resalta esa parte para que puedas tal vez ver la conexión de forma más clara. Daniel capítulo 7, versículo 3 dice lo siguiente. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Nota la expresión subían del mar. La bestia que sube del mar, entonces, pastor, en el Apocalipsis 13, ¿tiene que ver algo con estas 4 bestias? Noten, vamos a ver de pocos. La bestia de Apocalipsis 13 es descrita en detalle más tarde y lo vamos a ver en el capítulo 17, añadiendo información complementaria con respecto a realmente su identidad. La identidad de este, vamos a decir la expresión monstruo, un monstruo que sale del mar, un monstruo marino. La descripción física de esta bestia en la visión de Juan se realiza, mis amados, a medida que las diversas partes del cuerpo de esta bestia se van viendo, es decir, emergen del agua, salen hacia arriba. La bestia dice tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Imagínense allí, es una bestia espantosa, 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Cómo imaginar una bestia así, verdad? Nunca lo hemos visto más que tal vez algunos en película. Pero ¿qué dice? Hay una particularidad. Ya vimos que el agua y los mares tienen su representación, pueblos, muchedumbres, ¿no? Pero también hay un simbolismo también aquí en el libro de Apocalipsis, especialmente en esta línea, 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Será que es una bestia con literalmente 10 cuernos y 7 cabezas? Y si fuera así, ¿qué representa esta imagen? Recuerden que mucho del porcentaje del libro de Apocalipsis se tiene que entender, se tiene que analizar desde un punto de vista exegético correcto, ¿no? Y vamos a mencionar que los cuernos tienen una representación aquí. Yo les voy a decir, solamente para resumir, que los cuernos representan poderes políticos. Pastor, ¿cómo es esto? Miren, vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 17, versículo 11. Apocalipsis 17, 11. Dice así: La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Noten, es interesante que aquí no dice literalmente qué representan los cuernos o que los cuernos representan imperios o poderes políticos. Los cuernos, mis amados, sí representan reinos. Si nos vamos al libro de Daniel y otra vez vamos a permitir que la Biblia sea quien nos interprete la profecía, vamos a darnos cuenta que en el capítulo 8, específicamente en el versículo 20 y 22, dice lo siguiente. Vamos a leerlo para todos. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, noten, estos son los reyes de 2 imperios muy conocidos dentro de la historia universal. Son los reyes de Media y Persa, dice el versículo 20. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Libro de Daniel, capítulo 8. Acabo de leer versículos 20 y 22. Entonces, habiendo confirmado que los cuernos representan poderes políticos, tenemos que decir que estos 10 cuernos están relacionados con los 10 cuernos de la bestia en la visión de Daniel también. Es decir, hay un vínculo entre la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de la visión de Daniel. Yo quiero dejar claro este tema para que no haya ninguna especie de confusión. Ahora, una vez que identificamos a estos cuernos y vimos que simbolizan los reinos que surgen después de la partición del Imperio Romano, y esto lo podemos confirmar con la historia universal, la Biblia tiene que mostrarnos la historia, ¿verdad? Y los precedentes bíblicos están allí, según Daniel capítulo 7, versículo 7, versículo 23 y 24, y Apocalipsis 17. Permítanme leer Apocalipsis 17, versículo 12, para solamente confirmar
todo lo que ya hemos explicado hace unos segundos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Noten, Apocalipsis 17:2 es sumamente claro. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es interesante, aquí hay una expresión, pero por una hora. Imagínense recibir autoridad solo por una hora. Vamos a analizarlo más adelante cuando lleguemos al capítulo 17, no como ansias. Pero algo que tenemos que decir es que la bestia, y esto lo vimos en el estudio, en el análisis ya de unos episodios anteriores, estuvo activa o estará activa, aunque podríamos ponerlo en tiempo pasado, estuvo activa a través de la historia, en una tras otra, sobre las cabezas que esta bestia representa. Cuando una de las cabezas fue, dice el texto bíblico, mortalmente herida, la bestia podemos asumir que dejó de estar activa, es decir, no hacía nada, estaba sometida. Pero cuando en el futuro esa cabeza sane, dice el texto bíblico, la bestia reanudaría sus actividades. Es interesante que esto es significativo, por el hecho de que las bestias, tanto de Daniel 7, tienen un total de 7 cabezas y también 10 cuernos. Pero la bestia del mar se describe con el mismo número de cabezas y cuernos como el dragón de Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Y aquí, mis hermanos, tenemos que prestar mucha atención porque esto implicaría una unicidad entre el dragón y la bestia del mar. En una parodia, podríamos decirle así. Imagínense un escenario, una parodia de la unicidad de Dios y de Cristo. Y esto está claro porque a lo largo de toda la Biblia, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que el enemigo lo que intenta es replicar lo que Dios hace. Y lo vamos a ver. Ustedes se van a dar cuenta y van a confirmar lo que estoy diciendo. Y si no es así, me gustaría que puedan escribir allí sus comentarios. Entonces, así como Jesucristo y el Padre son uno, vamos a darnos cuenta que así el dragón y la bestia del mar son una sola. La bestia tiene sobre sus cuernos 10 coronas que son las diademas, para no equivocarme. Y esas diademas son las diademas reales de la autoridad política que se le es entregada al dragón. Sin embargo, mientras el dragón tiene las 7 coronas sobre sus cabezas, la bestia tiene 10 coronas sobre sus cuernos. Ya vimos antes que las 7 coronas de las cabezas del dragón denotan una falsa pretensión por parte de Satanás de tener toda autoridad y el poder del mundo, porque eso es lo que él pretende, y él pretendió desde el comienzo. Incluso en las tentaciones, y lo mencionamos en el capítulo anterior, cuando él estuvo tentando al Señor Jesucristo en el desierto, le dijo, si tú te rindieres a mí, todo lo que ves aquí sería tuyo, ¿verdad? Ahora, las 10 coronas sobre los 10 cuernos, vamos a seguir enfatizando este punto. Estas 10 coronas sobre los cuernos de aquella bestia del mar tienen un simbolismo. Y mis amados, no es nada más y nada menos que el poder. Y esto es por lo que Satanás está peleando, tener el poder, tener el control. Pero también no solamente simbolizan el poder, sino también el trono y la gran autoridad que le dio al dragón. Apocalipsis capítulo 13:2, lo vamos a leer dentro de poco. ¿Por medio de qué, pastor? Por medio de los poderes políticos y seculares del mundo. Y esto es sumamente interesante, ¿no? Por medio de poderes políticos y seculares del mundo. Apocalipsis 17:12 y 13 afirman mi posición, y también el versículo 17. Y ahora, esto se encuentra en oposición a Cristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, según Apocalipsis 17:14. Porque Jesucristo es quien ostenta muchas diademas sobre su cabeza, Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Pero también se dice que además esta bestia tiene nombres de blasfemia. Nombres de blasfemia. Y esto es sumamente interesante. Porque vemos aquí que del mismo modo la bestia de Apocalipsis 17 se describe como llena de nombres de blasfemia. Apocalipsis 17:3. En Apocalipsis 13:6, que lo vamos a ver dentro de poco, vemos y nos damos cuenta de que la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, los que moran en el cielo. Y aquí vamos a detenernos un momento porque
queremos aclarar el concepto o la definición de blasfemia. Pastor, ¿qué es blasfemia? Para que quede claro y para poder continuar con el análisis, yo creo que debemos aclarar este punto, porque hay mucha confusión entre la expresión blasfemia y herejía. Pero vamos a solamente irnos a esa expresión blasfemia que es mencionada aquí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La blasfemia, mis amados, denota una palabra u obra que dirige insolencia. ¿Contra quién? Contra el carácter de Dios. Esto está relacionado directamente con temas que se refieren a Dios. Ahora, en su forma más pura, la blasfemia es un ataque deliberado y directo. ¿Contra qué? Contra el honor de Dios, con la intención de insultarlo, porque esto es lo que produce la blasfemia. Miren, el texto, hay algunos textos, y vamos a ir a la Biblia nuevamente para que la Biblia misma sea quien nos dé los conceptos y las ideas, para que no caigamos en un terreno de hipotetizar ideas que tal vez se nos vienen a la mente, pero que están lejanas del contexto bíblico. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de lo que la Biblia misma tiene para enseñarnos. Vamos al texto bíblico de Mateo capítulo 26. Vamos al capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículos 62 al 65. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El versículo 64 continúa diciendo: Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Noten, espero que la idea haya quedado clara. Ahorita lo vamos a ampliar. Juan capítulo 10, versículo 33 dice lo siguiente: Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Por qué? Por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 9, nuevamente volvemos al Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 1 al 6, dice lo siguiente: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y luego dice el texto bíblico: Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Noten la particularidad de este versículo. Aquí se nos muestra que lo acusaban al Señor Jesucristo de perdonar pecados, y esto para ellos era una blasfemia, según la palabra de Dios. Decíamos en Apocalipsis capítulo 13, la bestia abría su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. Acabamos de mencionar las definiciones de blasfemia, o qué es lo que realmente representa la blasfemia, para que no haya confusión alguna. Y tenemos que decir que este poder comenzó a blasfemar delante de Dios, asumiendo prerrogativas que solo a Dios le competen y poniéndose en igualdad con Él, lo cual es solamente algo que la Biblia lo clasifica como blasfemia. Pero también esto indicaría con fuerza que mientras esta alianza satánica, y me refiero al dragón, a la bestia que está en la tierra y a la bestia que sale del mar, es un poder político, no tanto como la Biblia lo muestra allí de forma literal. Si asumimos que es una bestia de forma literal, ya aclaramos qué representa la bestia, qué representan los cuernos. Ahora, la conclusión de este análisis podría ser, o
estamos asumiendo que podría ser que se trata de un poder político, pero también, mis amados, un poder religioso que actúa en oposición a Dios, que actúa en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y no solamente en contra de Dios, sino de sus seguidores, y me refiero a su pueblo. Miren, una de las epístolas de Pablo, y me refiero a segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, menciona lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es interesante que el texto refiere que al final, en la línea final dice que pretende, haciéndose pasar por Dios. Y es porque pretende simplemente la adoración y la soberanía sobre la tierra, que pertenecen totalmente solo al Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en los versículos 3 y 4 y también en el versículo 12. Esta bestia de Apocalipsis 13 combina ciertos rasgos y características de las 4 mismas bestias que vemos en el libro de Daniel, representando así la sucesión de imperios que gobernarían al mundo. Esta bestia de la que estamos hablando es como el de un leopardo, lo vimos allí en el libro de Daniel, o si no, les invito a leer el libro de Daniel, los pies como de un oso y la boca como la boca de un león. Y vemos aquí varias cosas que se observan. La primera es que la imagen de la bestia mixta, esta bestia que sale del mar, se basa nuevamente en la visión de Daniel, Daniel 7. Y así este capítulo nos proporcionaría la clave para identificar esta bestia del mar y sobre todo las actividades que esta bestia realiza. Yendo al libro de Daniel, nos damos cuenta que aquí hay una bestia, la imagen de una bestia que representa un poder reinante. La descripción de esta bestia del mar sugeriría que está aliada con Satanás y se refiere o está en relación a un poder gobernante, como ya lo mencionamos hace unos instantes, tanto político como religioso. Por favor, mantengan esa idea para encontrar el análisis más acertado. Ahora, las actividades de esta bestia llegan a ser muy evidentes. Algún tiempo después de la división del Imperio Romano, si vamos a la historia universal, nos vamos a dar cuenta que el Imperio Romano se divide, se cerciona, ¿no? Como el cuarto imperio del libro de Daniel también. La bestia del mar recibe poder, dice el texto bíblico, y su trono y gran autoridad. ¿Autoridad de quién, pastor? Bueno, autoridad del dragón, quien fue quien la convocó. Y así como Cristo recibió autoridad del Padre en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27. Yo les mencionaba que lo que Satanás intenta es replicar lo que Dios está haciendo. Es por eso que así la bestia recibe autoridad de parte del dragón. Pastor, ¿quién representa a la bestia y quién representa al dragón? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Algo que tengo que mencionar para poder avanzar es que refrescar la idea. Mis amados, Satanás ya ha pretendido tener el derecho sobre este mundo mucho tiempo atrás. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo por algo. Juan capítulo 12, versículo 31. Al tentar a Jesús en el desierto, como ya lo mencioné, él simplemente afirmó que el dominio y la potestad de este mundo le había sido entregado a él, para luego decir, y a quien la quiero, la doy. Y esto lo encontramos fácilmente en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6. Pero esta pretensión de parte de Satanás de tener poder y autoridad sobre la tierra, ejercerla sobre la tierra a lo largo de la historia, ahora es entregada a la bestia del mar, que simplemente es o representa un imperio. Y la Biblia nos dice allí en el libro de Daniel que el último imperio es el imperio romano, justo antes de que el Señor aparezca en las nubes por segunda vez. Por medio de estas actividades del primer miembro de la Trinidad impía, vemos aquí cómo Satanás mismo, el dragón, ejerce todo el poder y la autoridad sobre la tierra en los días finales de la historia de esta tierra. No sé si estamos percibiendo el análisis sobre la representación de la bestia.
Aquí vemos que el dragón le da autoridad a la bestia. Acabo de mencionar hace unos segundos que esa bestia es representada por el Imperio Romano. Pastor, pero ya no tenemos césares, ya no tenemos tetrarcas, ya no hay ese imperio romano, ¿verdad? O la Roma imperial que antes había. Pero yo le pregunto a cada uno de ustedes, y me gustaría que todos nos pongamos a pensar. La Roma que actualmente vemos en nuestro contexto social, ¿no es acaso la sucesión de la Roma imperial? Yo me gustaría que saquen sus conclusiones. ¿Es que ha habido un corte en el dominio de este imperio? Creo que es una concepción personal y me gustaría que con oración ustedes pudieran permitirle a Dios abrir la comprensión de cada una de sus mentes y sus corazones para que entendamos de una vez por todas lo que la profecía nos quiere decir. Continuemos con el versículo 3 y 4. Aquí vemos en estos versículos 3 y 4 que, habiendo descrito la apariencia de esta bestia del mar en términos del cuerno pequeño, relacionado con el libro de Daniel, Juan, el escritor de Apocalipsis, ahora proporciona un detalle adicional con respecto a esta bestia. Dice aquí, y es algo interesante, una de sus cabezas fue inmolada de muerte. Noten, una de sus cabezas fue inmolada de muerte. Y vamos a ir despacio aquí. La descripción de esta bestia como inmolada, mis amados, es similar a la del cordero como inmolado. Me gustaría que podamos ver el paralelismo, la similitud. Dice aquí, una de sus cabezas fue inmolada como de muerte. Yo les dije, y ya 2, 3 veces, y puede sonar repetitivo, pero tenemos que mencionarlo, que Satanás a lo largo de la historia ha intentado replicar las cosas que Dios hace. Y él tiene una intención con esto. Ahora, siguiendo con el análisis, dice que el texto bíblico, una de sus cabezas fue inmolada de muerte. Y es similar a la del cordero, como ya lo acaba de decir el texto bíblico, como inmolado. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. En el texto griego, si vamos al lenguaje original, la misma palabra se usa para describir la muerte de cada uno. De esta manera, la herida mortal de la cabeza de la bestia es como la del cordero inmolado. Nuevamente vemos la réplica, la intención del enemigo, de Satanás, de replicar lo que Cristo hizo. La existencia de la bestia y sus actividades es identificada a través de sus cabezas. La bestia que había existido y estuvo activa a lo largo de la historia es representada a través de estas cabezas. Pero el texto bíblico dice aquí, pastor, que una de sus cabezas fue mortalmente herida. Seguidamente vemos el dominio y las actividades de la bestia que no continuaron, sino por el contrario cesaron de forma temporal. Es así que mientras la herida mortal es de una de las cabezas de la bestia, al ir al versículo 12 del capítulo 13 y al versículo 14, vemos que la misma bestia recibe la herida mortal, pero hay algo interesante. No es que recibe la herida mortal y allí queda, sino que dice el texto bíblico y vuelve a la vida. Da la idea de que la bestia se retoma su actividad. Y esta bestia sería sanada. La cabeza de esta bestia sería sanada. En otras palabras, reanudaría su rol, pero también sus actividades, aquellas actividades que estaba realizando. La pregunta sería, ¿cuál de las 7 cabezas fue herida hasta el punto de muerte? El texto bíblico dice que tenía muchas cabezas. Muy probablemente, y lo vamos a decir así, no afirmando nada, sino que muy probablemente la 7ª sería la cabeza que fue herida. Si nos vamos al versículo 9 y 10 del capítulo 17, vamos a leer lo siguiente. Aún no ha venido, desde la perspectiva de Juan, según esa corta expresión, aún no ha venido. Dice, pero había de venir después de la Roma de los días de Juan, es decir, la sucesión romana. Yo hace un momento les mencioné acerca de la sucesión romana. El imperio romano no ha cesado, solamente ha cambiado su apariencia. No ha habido un quiebre en el imperio. El imperio romano es el que actualmente
es el imperio que secretamente o silenciosamente aún está teniendo mucho poder y ejerciendo mucho poder. Y me gustaría que vayamos a la Biblia y la comparemos con la historia universal. Muy bien. Entonces, dice que aquí esta bestia había de venir después de la Roma de los días de Juan. De acuerdo con Apocalipsis 13, versículo 14, vemos allí que la herida mortal fue causada por una espada que la Biblia menciona. Sin embargo, la bestia experimenta una especie de resurrección, porque su herida mortal al final dice el texto bíblico, su herida mortal se sanó. Y esto es una falsificación de la muerte y la resurrección de Cristo. Me gustaría que podamos observar ese punto. Dice que la bestia recibe una herida mortal en una de sus cabezas, pero luego dice, y la herida mortal se sanó. Es como una resurrección. Es como volver a la vida. Y esto es nuevamente una réplica absurda de lo que Satanás intentó hacer, imitando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La curación de esta herida mortal, podríamos decirlo así, obtendría admiración y respeto reverente del mundo entero. Porque aquí vemos el texto bíblico. Toda la tierra se maravilló tras la bestia. Entonces, hay personas que admiraban a la bestia, hay personas, seguidores, multitudes, que respetaron reverentemente a esta bestia, que representa o representa hasta el día de hoy el Imperio Romano. Dice el texto bíblico nuevamente, lo voy a leer. Toda la tierra se maravilló tras la bestia. Y algo que realmente llama mi atención es que esta admiración los lleva a adorar tanto a la bestia, pero no solamente a la bestia, sino también al dragón, que había investido de autoridad a la bestia, de su propia autoridad, diciendo, ¿quién como la bestia? Noten la pregunta del texto bíblico. ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién es capaz de hacer guerra contra ella? Esta pregunta, mis amados, es retórica, pero también debe llevarnos a pensar. ¿Quién es como la bestia? ¿Acaso esto es definitivamente un escenario que debemos prestar mucha atención? Luego la pregunta, ¿quién es como Dios? Si nos vamos al Antiguo Testamento, capítulo 15, versículo 11 del libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que hay un texto poderoso en relación a lo que se está mencionando. Por temas de tiempo no vamos a leer todos los textos bíblicos, pero ustedes los pueden leer de forma personal cuando les toque hacer su estudio personal. Recordándoles que estos mensajes del libro de Apocalipsis son solamente guías extras para que ustedes puedan realizar, y esto es uno de los objetivos de estos podcasts, que ustedes puedan ir a la Biblia y confirmar lo que están escuchando a la luz de la Biblia y con oración, para que sea Dios también quien implante a través de su Espíritu Santo la verdad en cada uno de ustedes. Entonces, lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 15, versículo 11, Salmo capítulo 35, versículo 10, y el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Retomando la idea última, vemos aquí que hay dos preguntas. ¿Quién es como la bestia? ¿Quién es como Dios? Esto es especialmente significativo, porque si nos damos cuenta, vemos aquí que dentro de la lucha universal, en este conflicto universal, vemos que quien está en guerra es Cristo, y este Cristo libra, el Señor Jesucristo libra la guerra contra el dragón en el cielo. No actualmente, sino que Él, dice la Biblia, libró una batalla en el cielo. Vemos allí Apocalipsis capítulo 12, 7. Y Miguel luchaba contra el dragón y el dragón luchaba contra Miguel, cada uno con su séquito de seguidores. Y es interesante que en hebreo el nombre de Miguel que se utiliza o se aplica al Señor Jesucristo, que también, mis amados, hemos dado la explicación de por qué el Señor Jesucristo es Miguel y Miguel es Jesucristo. El mismo nombre hebreo significa ¿quién es como Dios? A modo de pregunta. Aquí fácilmente encontramos otra indicación de que al prepararse para la batalla final, esta bestia imita a Cristo en todo momento. ¿Qué intenciones tiene de imitar al Señor Jesucristo? Cuando uno intenta replicar algo de otra persona es porque a veces quiere engañar a quienes lo siguen, a quienes lo ven. Uno no tiene una identidad propia si imita a otra persona. Satanás es el engañador.
Es el que siempre se ha agazapado a lo largo de la historia para engañar a las personas. Y él intenta replicar y mostrarse como Cristo, asumiendo prerrogativas que solo le competen al creador del universo. La pregunta, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién es capaz de hacer guerra contra ella? Hay una respuesta implícita aquí, porque esto nos llevaría, mis amados, prestemos atención, a la firme convicción del éxito victorioso de esa batalla. No hay duda. Satanás no puede, por más que replique a Jesucristo y todo lo que él representa, conseguir la victoria final. Tenemos que avanzar, si no el tiempo nos va a ganar. Versículos 5 y 7. Después de dar esta descripción general, entonces, de la bestia del mar, en términos de la visión de Daniel, tenemos que verlo ahora desde la perspectiva de Juan, en donde Juan, el escritor del Apocalipsis, identifica las actividades y el carácter de la bestia. Dice allí, a la bestia se le dio una boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Ya mencionamos qué es lo que significa la expresión blasfemia. Esta es una alusión a las actividades del cuerno pequeño. Esto es reiterativo, lo hemos visto en episodios anteriores. Sabemos quién representa el cuerno pequeño, que surge después de la cuarta bestia del Imperio Romano, en Daniel capítulo 7, versículo 8 y 25. Y vamos a leer estos dos versículos rápidamente. Mientras yo contemplaba los cuernos, el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. El verso 25 del mismo capítulo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Vemos aquí que el tiempo asignado a la bestia para ejercer su autoridad es de 42 meses. También hemos visto este tiempo. Y ahora, esta es otra alusión a Daniel 7:25, que solamente vemos aquí que describe las actividades del simbólico cuerno pequeño. Se dice que hablaría en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos durante ese tiempo profético de 3 años y medio o 42 meses, que equivalen a un tiempo, tiempos también y medio tiempo. Ya lo vimos ya con anterioridad. Les invito a revisar los episodios anteriores para que puedan tener claro lo que representa este tiempo profético. Y saltando a Apocalipsis capítulo 11, yendo un poquito hacia atrás, versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Solamente para recordar lo que este texto representa, este periodo profético representa, les voy a pedir que vayan unos capítulos anteriores para que se pueda entender. Avanzando, todo esto que vemos aquí, el poder que es entregado del dragón a la bestia, es un poder, ya lo mencionamos, pero lo voy a enfatizar, un poder político religioso. La autoridad le es entregada a la bestia. Y, mis amados, representará el rol clave en el conflicto final, pues tiene una historia de más de 1200 años. Y aquí vemos el precedente de dañar y oprimir al pueblo de Dios, desde el periodo medieval, incluso podríamos decirlo así. Y para comenzar este periodo profético, los intérpretes a lo largo de la historia dataron el año en cuánto comenzó esto, en el año 538 después de Cristo, que también está dentro de los episodios anteriores. Si ustedes desean tal vez tener más claro este año, yo les recomendaría que puedan ir unos episodios antes, unos podcasts antes, para que puedan encontrar la conexión allí. Solamente para reforzar este episodio vamos a mencionar que el año 538 fue el año en el que la Iglesia romana se estableció como un poder eclesiástico. Pero saltando, es más, aplicando este periodo profético bíblico de 42 meses o 1260 años, vemos luego que ocurre después de, contando desde el año 538, vemos que aplicándole los 1260 años, esto nos remonta al año 1798,
Y aquí este año no es un año antojadizo, no es un año que simplemente lo elegimos al azar. Este año tiene muchos eventos importantes dentro de la historia universal que la Biblia nos muestra, que encaja perfecto en la profecía. Y en el año 1798, mis amados, es cuando vemos el tema de la Revolución Francesa. Y aquí ocurre algo muy importante porque vemos todo lo que ocurre dentro del papado. Ocurre un evento que yo les invito a que vean la historia universal, pero solamente para recordar ese episodio, para que no queden espacios vacíos. Este año fue en el que el general Berthier, aquel general que era uno de los generales del gran Napoleón Bonaparte, llega a Roma y toma preso al Papa Pío VI, haciendo así, ejerciendo así, sometiendo así, mejor dicho, el poder opresivo, político, religioso que la Iglesia Católica en aquel entonces tenía. Y esto, en otras palabras, señalaría el fin del periodo de los 42 meses. Y esto indicaría lo que la Biblia nos menciona aquí como la herida de la cabeza, sobre la cabeza. Ahora, para ir avanzando por temas de tiempo, es interesante que aquí vemos el tema de los 42 meses, vemos el tema de este periodo profético en donde la bestia se caracterizó por el rechazo y la persecución, no a Cristo necesariamente, sino a los seguidores de Cristo. Y este tema de la persecución ya lo hemos visto también en uno de nuestros episodios, que los invitamos nuevamente a poder escucharlos. Y vemos aquí que los seguidores de Cristo profetizaron durante estos 1260 años, como dice el capítulo 11, versículo 3 del libro de Apocalipsis, vestidos de cilicio. Experimentaron lo que Jesús hizo durante sus 3 años y medio, al fin de ese ministerio que Cristo estableció, bajo la premisa de un fiel testimonio. Miren, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 20, dice lo siguiente: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Luego vemos aquí que Juan amplía este tema de las características de la persecución, de las blasfemias, sobre esta bestia que sale del mar. Continuando con el estudio. El texto bíblico dice allí: la bestia abre su boca en blasfemias contra Dios. Ya vimos qué es lo que la palabra blasfemia representa. El texto bíblico además dice: para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, los que moran en el cielo. Aquí hay una expresión interesantísima que no debemos dejar pasar. Esta frase, los que moran en el cielo, es una referencia al pueblo de Dios en contraste contra los impíos, a los que se refiere en el capítulo como los que moran en la tierra. Hay una demarcación muy clara aquí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, versículo 12 y versículo 14. Por favor, les invito a leer esos textos. También los seguidores de Cristo se describen de una forma metafórica como si ya reinaran con Cristo en los lugares celestiales. Por eso el análisis arroja que los que moran en el cielo es una referencia clara al pueblo de Dios. Y es de especial interés, mis amados, que la morada o el tabernáculo que se menciona en el texto bíblico, que es el tabernáculo de Dios, es igualado con los que moran en el cielo. Esto simplemente indicaría que este tabernáculo podría ser el pueblo fiel de Dios sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la esperanza maravillosa de todos los cristianos que fielmente profesan una fe en Cristo Jesús, en una unión espiritual con Él. Volviendo a la idea de las blasfemias, de este poder enemigo, tenemos que ver que no están dirigidas a Satanás, están dirigidas contra Dios y contra los santos que le son fieles y leales. Y el texto bíblico dice además: a la bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y durante estos periodos, este periodo profético de 42 meses simbólicos, vemos como el pueblo de Dios, aunque oprimido, aunque perseguido, y en un número pequeño comparado con los impíos, se aferra a la palabra de Dios y al testimonio de Cristo. Apocalipsis 12, 17. Pastor, esta expresión interesante: a la bestia se le da autoridad sobre cada tribu, pueblo y lengua y nación.
¿Qué representa esto? Mis amados, este darle autoridad a la bestia es una repetición de Apocalipsis 13:2, donde el dragón delega su poder y su trono y su gran autoridad. ¿A quién? A la bestia. La frase cada tribu, pueblo, lengua y nación indicaría el mismo territorio al cual se predica el Evangelio en este tiempo del fin. Y esto es confirmado en Apocalipsis 14, versículo 6, lo vamos a ver. Finalmente, la bestia del mar ofrece así, en otras palabras, un evangelio rival entre los tres ángeles de Apocalipsis 14. Yendo al versículo 8, que hay otras expresiones que debemos analizar, Juan vuelve la atención de todos nosotros al tiempo del fin. Dice él, todos los que moran en la tierra, tú, yo, nuestras familias, todos los que moran en la tierra, dice la Escritura, cuyos nombres estén en el escrito del libro de la vida, adorarán. Esta declaración simplemente indicaría esta adoración en el tiempo del fin. Aquí se introduce la actividad que la bestia ejercerá y el apoyo que recibirá también en los días finales de la historia de esta tierra. La autoridad y el apoyo que va a recibir es apoyo político, pero también lo dijimos allí, una influencia política religiosa. Y este mismo poder que ha ejercido gran poder y autoridad es el mismo que ha oprimido al pueblo de Dios durante el transcurso de la historia y procurará otra vez dominar al mundo y ganar la lealtad del mundo entero en el tiempo del fin. Mis amados, el conflicto final trazará una línea definida, muy clara de demarcación entre los verdaderos adoradores de Dios, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y los que adoran a la bestia. El texto bíblico dice allí, en el capítulo 17, versículo 8, cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Esto nos recuerda la gran advertencia del ángel que vuela en medio del cielo proclamando un evangelio eterno a los que moran en la tierra. ¿Para qué, pastor? Para instarlos a temer a Dios y adorarlo, y advirtiéndoles que no adoren a la bestia ni le den su lealtad. Apocalipsis 14, 6 al 12. Y la mención aquí que vemos aquí, simple, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esta expresión es muy significativa. Nosotros sabemos a quién se refiere en la Biblia cuando habla sobre el Cordero inmolado. Es muy significativa. Está hablando del Señor Jesucristo, no hay otro. Y muestra que la única esperanza, finalmente, del pueblo de Dios en el conflicto final está en la sangre de Cristo y la salvación que Él ha asegurado por su muerte en la cruz. Mis amados, para ir cerrando este análisis, la sección termina con una apelación. Si ustedes se dan cuenta allí, versículos 9 y 10, dice así: si alguno tiene oído, oiga. Y esta apelación es un simple eco de la exhortación con la que Cristo concluye cada uno de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Se insta a todos a prestar atención a lo que se dijo aquí con referencia a las primeras dos aliadas que Satanás tiene aquí, que la Biblia nos muestra. A la apelación que vemos aquí le sigue una advertencia universal, expresada con dos declaraciones realmente proverbiales, pero que también son similares. Y ustedes van a recordar esas dos expresiones. Si alguno ha de ir en cautividad va. El texto bíblico dice así. Y luego dice, si alguien mata con la espada debe ser muerto. Aquí rápidamente el análisis nos indica que la primera declaración enfatizaría el destino del pueblo de Dios. Esto nos declara que sus vidas de lealtad y fidelidad a menudo van a involucrar prisión y muerte, sufrimiento. Seguir a Jesús no es fácil. Todo tiene un precio, ¿verdad? Pero la persecución, hablando de este tema, no tiene la última palabra. Es decir, no es que quede allí en la persecución. La segunda afirmación enfatiza el destino de aquellos que persiguen, los que son los perseguidores del pueblo de Dios. Y es interesante porque la última palabra es de Dios. Y ustedes tienen que tenerlo siempre en mente. Quien da la última decisión es Dios. Y Él es quien traerá juicio y retribución a los opresores de su pueblo. El castigo de Dios, mis amados, será proporcional al daño y opresión que produjeron sobre su pueblo. Miren, Apocalipsis 18, 6 al 8 nos dice algo en referencia. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadles
doble según sus obras. Y el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dicen en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. ¡Wow! ¡Qué impresionante segmento bíblico! Hasta entonces, mis amados, el pueblo de Dios ha de tener paciencia y fe. Como dice el texto bíblico, la paciencia y la fe. Y la frase, aquí está, nos indicaría de forma tan sencilla que aunque la crisis final, vemos aquí una trinidad satánica que procura ganar o adeptos, ganar la lealtad de todos los que moran en la tierra. Por el otro lado, el pueblo de Dios vemos que tiene características muy particulares, porque se mantiene fiel, inflexible, ¿verdad?, a los principios de Dios. Los principios de Dios son firmes, ya están establecidos. No podemos flexibilizar los principios que Dios ya ha establecido. Apocalipsis 14:2. Hay una pregunta aquí que tal vez te podrías estar haciendo. ¿A quién o a qué representa esta primera aliada de Satanás? Bueno, tenemos que decirlo de la siguiente forma. El dragón le da su poder a la bestia. Y esta bestia, tanto que sale del mar, ya sabemos quién es, pero también la bestia que sale del mar es casi la misma representación que la bestia de la tierra. Y aquí vemos que a la bestia del mar, tanto con la bestia de la tierra, representaría al dragón. Así como Jesús es uno con el Padre, según el texto de Juan capítulo 14, versículo 9, nos damos cuenta que aquí esta bestia representa lo mismo. Como Cristo recibió autoridad del Padre, así la bestia del mar recibe autoridad del dragón. ¿Ven la similitud? Tanto Cristo, mis amados, como la bestia tienen diademas en sus cabezas. Noten las particularidades. Ambos empuñan estas espadas. Ambos tienen cuernos, según el capítulo 5, versículo 6. Y ambos tienen las mismas actividades durante 42 meses, que son igual o representan 3 años y medio, ¿verdad? Lo mencionamos ya, 3 años y medio. Y el Señor Jesucristo también tuvo 3 años de ministerio, casi, en esta tierra, cuando estuvo viviendo entre los hombres. Entonces, tanto Cristo como la bestia del mar reciben la herida mortal, mis amados, y posteriormente vuelven a la vida y adquieren mayor autoridad. ¿Ven la similitud? Ambos son adorados después que la herida mortal se sanó, y ambos tienen seguidores, con inscripciones en sus frentes. Y ambos, en el tema del nombre, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es como Dios? Mis amados, finalmente, vemos con claridad que al salir del mar, esta bestia ejerce autoridad global sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. Y esto simplemente nos lleva a concluir que la primera bestia de las aliadas de Satanás en Apocalipsis 13 sería un sistema religioso apóstata que falsifica el ministerio de Cristo en la tierra. Y de hecho este sistema religioso está representado en el símbolo de una bestia que sugiere que su autoridad y poder político están bajo el disfraz religioso o de la religión. Vimos ya el significado de blasfemia, aquel que pretende perdonar pecados. Y solo a lo largo de la historia hemos visto que hay una iglesia, hay un poder que ha sido la sucesión del Imperio Romano, que pretende perdonar pecados. Y lo vimos ya en tiempos de la Reforma, cuando intentaron vender las famosas indulgencias. Mis amados, solo Cristo puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. No hay ningún nombre sobre la faz de la tierra que pueda perdonar pecados. Por favor, abramos los ojos, abramos nuestros oídos. Finalmente, Apocalipsis 13 deja claro que este sistema religioso político, apoyado por una autoridad y poderes mundiales seculares y políticos, solamente va a intensificar sus actividades, especialmente en los últimos días de la historia de este mundo. Y el resultado será que todos los que moran en la tierra, tú, yo, nuestras familias, le adorarán a la bestia si no mantienen una lealtad al Creador. Y simplemente serán seguidores del enemigo. Pero aún podemos ir a los pies de Cristo Jesús.
quien dio su vida por nosotros. Y esta vez, el poder apóstata, refiriéndonos a este poder religioso político, encontrará su destrucción final antes de llevar a cabo el propósito de destruir al pueblo de Dios. Dios no va a permitir que el enemigo destruya a su pueblo. Él siempre va a estar allí. Mis amigos y amigas, por favor, meditemos en este tema bíblico. El Señor aún está esperándonos. ¿Por qué tenemos que dilatar nuestra decisión? ¿Por qué tenemos que posponer esa decisión? El Señor Jesús está con los brazos extendidos. ¿No es aún tiempo acaso? Por favor, abramos la vista y nuestros oídos. Tengamos cuidado, pues cuando menos lo esperemos, el tiempo ya no será más y todo habrá quedado decidido. Aún hay tiempo. Como siempre, agradecidos por ayudarnos en la difusión de esta palabra de nuestro Dios. Y desde aquí, desde este humilde espacio, un gran abrazo donde sea que te encuentres. Y gracias una vez más por el tiempo que dedicas para prepararte. Este tiempo se fue y otro tiempo vendrá. Ahora es tiempo de agradecer al Padre, así que te invito allí donde estás a reverentemente inclinar la cabeza, cerrar la vista para terminar con una oración. Vamos a orar. Santo Padre, gracias, Señor, por ser nuestro Maestro en esta hora. Dentro de muy poco le veremos, Señor. Cuánta expectativa y emoción por tan grande evento. Sin embargo, aún hay mucho que hacer. Padre, por favor, limpia nuestras vidas de pecado. Recréenos conforme a su imagen y semejanza. Limpia nuestra mente, nuestros labios y moldee nuestro carácter conforme al suyo. Sin usted, Señor, la vida no tendría sentido ni propósito. Sea usted el capitán de nuestro barco y llévenos por la ruta más segura. Le agradecemos por escucharnos y responder en su tiempo. En el bendito nombre del Señor Jesucristo.